Buenos días. Empezamos, y espero no ser demasiado repetitiva, porque la ponencia que me toca dar a mí es aplicación de la transparencia en el Parlamento. Por lo mismo que he oído tanto de las intervenciones anteriores, pues bueno, ya han hecho un análisis general de la normativa, tanto nacional como canaria, incluso se han nombrado las normas de gobierno interior y el reglamento, con lo cual haré una breve introducción, pero pasaré por alto básicamente lo que es análisis por análisis de los artículos principales, solamente en la parte, digamos, positiva, no lo que se excluye ni nada, sino recordatorio, tengan en cuenta esto y esto y nada más, ¿no? Para no ser pesado, porque de esto se lo aprenden y no creo que necesiten leerla además. Pues bueno, ¿qué podemos partir? ¿Qué es la transparencia? ¿Cómo la podemos definir? La definimos desde dos puntos de vista. Bien, desde el punto de vista jurídico, sería un deber de los poderes públicos de dar razón a sus actos, es decir, explicar razonadamente qué hacemos y por qué lo hacemos. Y desde el vista de punto político, se trata de un instrumento de medir la del nivel democrático, del Estado democrático y de derecho, y la responsabilidad y posibilidad de rendición de cuentas por parte de los políticos, ya que uno los elige y demás, que ellos pudieran actuar conforme a dichos mandatos y representación que ellos mismos se han presentado. El desarrollo de los principios de transparencia y buen gobierno siempre ha tenido como principal objeto la actuación administrativa y no el poder legislativo. Esto era lógico, porque al final de cuentas la actividad del poder legislativo siempre ha estado sometida al principio de publicidad. Si todos recuerdan, desde un principio los parlamentos, todas las sesiones siempre de pleno y demás han sido públicas, tienen acceso al público y además se publicaban todos sus acuerdos a través del diario de sesiones o boletín oficial. Con lo cual siempre ha estado rodeada de la propia publicidad, incluso el reglamento, tanto del Congreso como los nuestros y las comunidades autónomas siguieron el mismo, siempre están hablando de la publicidad de las sesiones. Otra cosa, estamos hablando de comisiones, que siempre se dividía el trato de pleno y comisión, porque se suponía que las comisiones tenían un trato distinto en cuanto que eran como más preparatorias y demás. Actualmente, salvo las que se quedan por comisión de investigación, de estudio y demás, o que se declare secreto porque lo soliciten, ya son públicas y pueden acceder a todos. Y máxime, porque ya se publican actas y como mismo, si bien nosotros carecemos de diario de comisiones, excepto en la Comisión General de Cabildo, pues ya con la señal institucional y la grabación y emisión en streaming, pues creo que ya la publicidad les ha quedado más que claro. No obstante, sin embargo, este principio, aunque no nos ha afectado directamente, como ocurría en la administración pública, sí ha terminado incidiendo en el derecho parlamentario y en los parlamentos. ¿Los motivos? Pues desde el punto de vista politológico, lo que hemos dicho antes, se entiende que el conocer las retribuciones, cuántos bienes tiene un parlamentario antes y después de salir de su mandato, y a qué se dedica, si tiene otras actividades fuera de la actividad, pues aparte del morbo que pudiera ser periodístico o el propio ciudadano de si cobran, cuánto cobran y demás, pues se supone que es un modo de control y de que le podemos pedir explicaciones, ¿no? Ya que los votamos. Pero además hay que partir que el Parlamento, para realizar sus funciones, necesita una organización y, de acuerdo con los principios de autonomía presupuestaria y demás del tercer poder legislativo, pues es lógico que tenga una administración. No estaríamos hablando de una administración pública en todo término, sino de la administración parlamentaria, la cual, para realizar no solo las funciones parlamentarias propiamente de la Cámara, sino realiza actividades administrativas, puesto para el mantenimiento, si bien las nuestras son mucho menores, es decir, la mayoría de los contratos que tienen esta institución son pues para mantenimiento de la propia institución, como es el contrato general de mantenimiento, los contratos que podemos tener o los suministros que necesitamos para el desempeño y desarrollo ordinario de las funciones. Por ese motivo es por lo que al final siempre se ha limitado en un principio las leyes a centrar la actividad del Parlamento en sujetarla, lo que es la transparencia, al derecho administrativo. Pues bien, además la transparencia nos impone una doble obligación. Está lo que se llama transparencia activa y transparencia pasiva, que significa que por un lado establece el derecho de todo ciudadano de poder obtener información, como ocurriría en cualquier administración pública, que nos estaríamos en el caso de lo que sería la transparencia pasiva, y por otro lado está lo que se llama la transparencia activa, que es el deber y obligación de oficio que tienen todos los poderes públicos, como todas las administraciones y en este caso también el Parlamento, de proceder a publicar determinada información que siempre utilizaríamos para todo el funcionamiento.
Pues bien, visto esto básico, ¿cómo supone y cómo ha incidido en el Parlamento la normativa que ha surgido? Como dije antes, pues tenemos principalmente la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, que es la de transparencia, acceso a información y poder público a nivel nacional, que esta ley lo que establece, aparte de ser básica para nosotros, y que asimismo lo reconoce también la Ley Canaria, básicamente nos incluye en el artículo 2.1f, cuando dice que entraría la Casa Real, entraría el Consejo General del Poder Judicial, Congreso, Senado y por supuesto las demás instituciones análogas, teniéndose por ello los parlamentos y demás. Pero, por supuesto, solo lo sujeta al derecho administrativo. Asimismo, establece la disposición adicional octava, que es de las cosas principales que nos afectan de esta ley, que tanto el Congreso, el Senado, incluso las asambleas, eso regulará en sus respectivos reglamentos. No entró. No. No. Espérate a ver si pasa con este, ahora sí. Con este. En su respectivo reglamento, la aplicación concreta de las disposiciones de la ley. Por otro lado, también tendremos que tener en cuenta, dentro de esta ley, lo que establecía la disposición final del novena, que era en cuanto a la entrada en vigor, que nos daba un plazo de 2 años para que las asambleas legislativas y demás instituciones análogas pudieran adaptarse a la legislación. Como veremos, este cumplimiento lo hemos hecho y ha entrado en vigor con el inicio de esta legislatura, la novena legislatura. Por su parte, la Ley Canaria también se refiere básicamente en el artículo 2.2, nos incluye dentro del ámbito de aplicación, y si bien lo deja condicionado a la disposición adicional cuarta, que establece que la actividad del Parlamento sujeta a derecho administrativo se regirá, y aquí es donde está la revisión, que no se regirá por la ley, sino en primer lugar por la legislación básica del Estado, o sea, la ley nacional, y superiormente por los principios de esta ley, y que por supuesto será la Cámara, a través de su reglamento, como establezca las medidas de adaptación de toda esa mandato, e incluso va más allá que la nacional, porque en este caso sí nos dice que la actividad del Parlamento, que no está sujeta a derecho administrativo, también deberá ser adaptada por el propio reglamento y por las normas propias a los principios de esta ley. Pues bien, ¿qué entendemos por lo que son las actividades sujetas a derecho administrativo? Como ya se lo han dicho varias veces, son las actividades de naturaleza económico-patrimonial, contractual y de personal. Es decir, toda aquella actividad, para reducir y que se quede más claro, que sea susceptible de recurso contencioso administrativo, es decir, esté sujeto a la jurisdicción contenciosa. Por tanto, quedaría excluido todo lo que significa que esté sujeto a derecho privado, así como lo que es la actividad propia de la Cámara, que estaría sujeta al derecho parlamentario. ¿Qué obligaciones en este sentido nos genera la ley? La 19.13, que partimos que para nosotros es básica. Por un lado, estoy hablando solo de la parte, voy a nombrar solamente y enunciar, no entrar en el análisis de cuáles serían aquellas materias que sí nos tocan seguro, sin ninguna duda. Otra cosa es que nosotros queramos ir más allá, además, que el mandato establece, y sería la organización, la información institucional y organizativa, es decir, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, y por qué lo hacemos. Por eso tendríamos que tener lo que es, cuáles son nuestras funciones, qué órganos son los que funcionan y cómo se organiza, cuál es, y por supuesto también de nuestra administración parlamentaria, que sería lo que digamos que estaría sujeto a derecho administrativo, de ahí que se pida el organigrama y demás. Esto es lo que recoge el artículo 6.1. Y por otro lado estaría la información económica, presupuestaria y estadística, que es un mínimo el que se establece, por eso ponemos lo que es, que nos afecta directamente y que se recoge en el apartado 1 del artículo 8, y que afectaría a lo que es toda la materia de contrato, a lo que son los convenios, las subvenciones, lo que es el presupuesto de la Cámara, cuentas anuales y ya retribuciones y resoluciones de compatibilidad. Por otro lado, y en aras a una vez publicadas las dos, pero aunque sería la disposición transitoria quinta de las normas de gobierno anterior, con la modificación de las mismas que se produjo a finales de noviembre de 2014, ya nos habíamos adelantado, si bien esto vino a ser una regulación de lo que después veremos, digamos en fotos como se lo he puesto, ya habíamos introducido en lo poco
de portal de transparencia que teníamos, que era cuando poníamos transparencia económica y financiera que aparece en la página web. Y que era lo que dábamos de los primeros principios de cumplimiento de este principio de transparencia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la disposición transitoria? Pues que, por supuesto, solo entraría en el campo administrativo, aunque deja caer partes de parlamentarias que no estarían directamente en administrativo, las bases de lo que deberíamos de regular fijo con el reglamento. ¿Y cuál sería? Pues por supuesto lo que estamos hablando, organización funcional, es describir cuáles son las funciones del Parlamento, cuál es su estructura organizativa. Es la relación de puestos de trabajo, con sus modificaciones, con los principales puestos y señalamiento de los mismos. La oferta de empleo público, ten en cuenta, y si no, como todos trabajan y todos recuerdan, todos si van mirando saben que perfectamente estos casos eran las cosas que estaban publicadas en la web, si bien no estén con el orden que deba ser. Asimismo, los contratos celebrados por la Cámara, si bien en esto hay que hacer una salvedad, que cuando publicamos, y fue una decisión que se adoptó con la mesa, en materia de contratos menores, se publican de forma acumulada, si bien saben que la ley permite que pueda hacerse la publicación de la relación trimestral, y lo que se hizo, porque en un contrato menor, como todos sabemos, una simple factura de 10 bolígrafos es un contrato menor, que sería cualquier suministro. Entonces sería absurdo que estuviéramos subiendo facturas de este tipo y el trabajo sería. Entonces se hacen acumuladamente y se acordó por decisión de la mesa que se suban cuando superen los 3.000 euros. Razón que es la normativa de patrimonial que dice que la declaración de Hacienda de cualquier percepción que supere los 3.000 euros. Esa es la razón por la que se adoptó y específicamente se pone en la página web para poder asegurar que no estamos diciendo y no estamos dando una información opaca, sino porque limitamos este límite. Pues, por supuesto, teníamos otra obligación que ya teníamos montada en la página web, que era el perfil del contratante, que como todos saben ya obligaba la ley de contrato. Para intentar, y es lo que generalmente ha seguido todos los parlamentos, y duplicidad y facilidad de trabajo a los propios servicios, lo que se ha hecho es simplemente crear un cuadro, como después veremos, en lo que se ponen los aspectos básicos, es decir, número de licitadores, quién es el adjudicatario, duración del contrato, plazo y el objeto. Y suelen tener, como veremos después, una llamada al perfil del contratante, para que todos los demás datos que pide la ley, que pueden ser las actas, las deliberaciones, el contrato en sí, se puedan conectar y bajar desde el perfil. Porque si no, no se pondría a hacer un trabajo doble. Y entonces con ese modo podemos salvar una y otra aspecto. En cuanto a los convenios suscritos por la Cámara, también se están publicando todos los que están en vigor, con su objeto, las partes que intervienen, si tiene en cuestión obligaciones económicas, porque en ese caso sí hay que ponerlo, la duración, si tuviera prórroga, y en su caso, si hubieran adendas, habrían que publicarlas también o modificaciones del mismo, o si el mismo generara una encomienda de gestión. En nuestro caso es bastante difícil que los diera, porque como no somos, realmente no prestamos servicios públicos, pues es más difícil que ese tipo de encomienda se diera. Por otro lado, se encuentran, y por eso digo, por ejemplo, también enumera las cuantías de las asignaciones presupuestarias. Las normas de gobierno anterior nuestras no nombran las cuantías, las subvenciones a los grupos parlamentarios, eso está en el reglamento. Pero si bien, como estaba, y para anticipar, por eso se introdujo. Si es una novedad, y creo que somos de los primeros parlamentos que lo hizo, fue la publicación de la contabilidad de los grupos que se hace trimestralmente, que fue también una adopción de, eso hay que reconocer, iniciativa del anterior secretario primero, José Miguel González, que teniendo en cuenta el plan que había sacado el Tribunal de Cuentas de financiación de partidos, sacó un modelo reducido para la presentación de la contabilidad. Se llevó a mesa, aprobó mesa junta de portavoces y lo están cumpliendo y ejecutando. Incluso ya tenemos el primero con la nueva composición de la Cámara, con lo cual también ya lo ha presentado Podemos, Asamblea Gomera y el Grupo Mixto, que no, esos son los de Asamblea Gomera, y sí, es que antes era Nueva Canarias y Nueva Canarias.
Por otro lado, también se publican las subvenciones y ayudas públicas, haciendo precisación de lo mismo. Se indica cuál es el importe, cuál es el objetivo o la finalidad y cuál es el beneficiario. Estamos hablando de uno de mínimos. En su momento siempre lo que hay que ver es cuál es la tendencia política de, por ejemplo, en este caso, de esta legislatura y cuál sea la voluntad de la mesa y el resto de diputados. Si se quiere, por supuesto, de estos mínimos podemos llegar, y ya lo veremos más específicos en casos después, y podemos dar mucha mayor información, pero ahí ya lo que sí tenemos que tener es el apoyo legal y el subvención para no tener ningún problema, aparte de los límites que pudieran tener. Los presupuestos anuales de la Cámara, con una descripción de las principales partidas, así como la modificación, la ejecución presupuestaria trimestralmente, el informe que se eleva al Pleno de cumplimiento del presupuesto y las cuentas anuales. Sí, les digo que nunca hemos publicado las cuentas anuales. Esto ha sido por un problema ya interno nuestro, de cambio de titular de intervención, de adaptación y de nueva implantación del sistema SAP, tan conocido por todos los de esta casa, y que supuso que por problemas porque son problemas de integrar contabilidad desde los distintos aspectos financieros y demás, no se ha llegado al acuerdo de cómo se quiere dar esa información. Si bien es verdad que antes de finales de año sí se publicará, porque ya lleva. Y también digo, si entran en la página, desde este cambio no se ha vuelto. Es decir, lo que van a ver después van a ser los primeros que se subió. Del año 2015 no se ha puesto ninguna ejecución, solamente está el proyecto de presupuesto. Esto viene por lo mismo, son los mismos problemas que estamos hablando de, como no estamos de acuerdo, de tal. Aprovecharemos de camino que ahora se publique para incluso adaptarlo, porque cuando ustedes entren se están publicando por secciones y por artículos y por conceptos. Y se puso debajo una leyenda para intentar explicar, porque en cierta forma muy sencilla, porque si poníamos esto sale de columna A menos B, pues poner que sale de A menos B y explicar qué eran, pero en palabras comunes y de los mortales, no de los términos económicos, que la mitad de ellos no los entendería. Y es lo que hemos conseguido. ¿Qué más se pusieron? Los bienes inmuebles que sean de propiedad de la Cámara, que todavía no se han subido, que están pendientes de enumerarse, y la relación de vehículos, que sí consta, y el inventario, que se supone que ya está hecho y falta adaptarlo para incorporarlo. Como ven, todo lo que era la parte administrativa. Si bien es verdad que ya lo que pusimos dentro de transparencia financiera y económica. Es verdad que si ustedes entran en la página web, las funciones del Parlamento están, los órganos están, asistencia, calendario, iniciativas, por supuesto, diarios, boletines, es decir, creo que incluso más amplio que lo que podría ser de la parte administrativa, y en eso, si no, Fran incluso me puede corregir, creo que somos de los parlamentos que en ese sentido estamos más avanzados en lo que es la cuestión parlamentaria. Si bien así nos machacaron cuando nos midieron en el IPAR, era básicamente porque estábamos en medio del proceso de señal institucional. Y como los valores, que creo que también les estuvieron explicando de los criterios de valoración, por ejemplo, los que va a coger el comisionado para evaluar y demás, IPAR, todos los indicadores que pone tienen el mismo valor. Entonces, da igual que tú publiques un acta que tú publiques una emisión en directo de un pleno. Pero relativos a ese tema, habrían como 7 indicadores. Significa que todo eso nosotros lo teníamos nulo. ¿Por qué? Porque carecíamos de los medios para poderlos llevar. Y eso es lo que nos ha supuesto que estuviera tan bajo. Simplemente ahora, con lo que hemos visto y con lo que queremos actualizar, no estamos diciendo que lo tengamos al 100% o que logremos tenerlo al 100% en el sentido de calidad, reutilización y principios básicos que deben de cumplir en la transparencia. Pero podríamos llegar a tener, yo creo que a final de año, de los 80 indicadores, unos 70 o 70 y algo. Si bien, también digo, nunca podremos llegar al 100%. ¿Por qué? Porque hay indicadores que, estoy hablando de IPAR, no estoy hablando por otros evaluadores, que por ejemplo los de la CALRE siguen otros criterios para mí
mucho más acordes con la actividad parlamentaria y más lógicos que los que puede poner el IPAR. Pero bueno, sometiendo a ese porque es el que sale más en prensa por transferencia internacional, pues bueno, uno de los indicadores es planificación, planes y demás. El Parlamento nunca realiza planes, no lleva actividad, con lo cual ese nunca lo tendremos. Siempre tendremos que abogar diciéndolo que nos lo cuenten, con lo cual siempre estaremos pidiendo que no sean sobre 80. Otro indicador que para nosotros es muy sorprendente es que dice que si se publican en la página web los programas políticos de los partidos políticos. Una cosa son los partidos políticos y otra cosa son los grupos políticos. Creo que el Parlamento no es función de él publicar el programa de unas elecciones de un partido político. Otra cosa es que el grupo quisiera hacerlo, pero sería del grupo político. Entonces, ese tipo de indicadores, pues claro, se valoran igual, pero si quieren, y si los señores de los grupos quieren hacerlo, pues podrían estar, ¿vale? Yo parto que un grupo socialista o un grupo popular igual no tienen ningún inconveniente, pero un grupo mixto, en este caso a lo mejor no problema si está formado por uno solo, pero si el grupo mixto está formado por gente del PIL, por gente de Nueva Canaria, por gente de... son 3 programas ya distintos, entonces ahí hay que ver si ellos estarían, porque no es grupo parlamentario, sino partido, y estamos uniendo dos cosas, cosa que siempre se ha defendido en el Parlamento, que una cosa es el grupo parlamentario y otra cosa es el partido político, que no está dentro del Parlamento. Pues bueno, siguiendo con la exposición y visto ya lo que tenía las normas de gobierno anterior, ¿qué es lo que le quedó al Parlamento y realizó al final? Pues fue la modificación del reglamento de la Cámara, que se produjo en el pleno de 24, 25 y 26 de marzo, y que establecía que entraría en vigor a principios de la 9ª legislatura. En esta modificación se incorporó por fin un título sobre transparencia, el título 23, y ya se reguló lo que nos exigía también la disposición final 9ª de la ley, que era que adoptáramos la medida y que el reglamento tenía que regular lo que es transparencia, con lo cual el cumplimiento de los 2 años de que decía que teníamos que adoptar las medidas, ya nosotros en ese sentido ya lo tenemos cumplido. Entonces, ¿qué es lo que establece el reglamento? Pues el reglamento lo que va a regular no es solo la actividad sujeta a derecho administrativo, sino no sujeta a derecho administrativo, es decir, lo que nosotros entendemos por las funciones parlamentarias. ¿Cuál es la regulación que hace? Muy amplia. Simplemente dice que, por supuesto, estamos a favor de la transparencia, que vamos a adoptar los principios de transparencia, que se publicarán en la página web, y nos mojamos porque la existencia de un portal no es imposición de la ley, y entonces antes había gente que usaba el portal, gente que no usaba el portal. El Parlamento ha decidido que se publique en un portal, con lo cual ya veremos después cómo estamos estructurándolo. Siempre debe de contar, al margen de información, y que nunca se quitará fuera de lo que es el portal, porque no se puede convertir una página web en un portal y punto, y se publicará el resto dentro del portal. ¿Cómo se debe de publicar? Ha de ser periódica y actualizada. Eso lo planteamos cuando vamos al portal, cuándo la utilizamos y cómo la actualizamos, de manera clara y estructurada. Hay que partir que lo pueda entender cualquier persona, entendible por todos, y que además lo más accesible posible. Es decir, tenemos que tener en cuenta el acceso para todos los minusválidos, discapacitados, discapacitados, y principalmente el problema de la ONCE. Y en ese sentido, incluso nos están haciendo un estudio de cómo podemos mejorar la accesibilidad. También hay que partir que es un tema que nosotros mismos partimos de que es prácticamente imposible conseguirla del todo. ¿Por qué? Porque siempre hay situaciones que van a escapar y que para el lenguaje de signos y todo lo demás sería muy complicado. Y de todos modos, por ejemplo, en un streaming, si ponemos el lenguaje de signos, prácticamente no se ve, porque la pantallita se queda muy pequeña. Y tienes el problema de que, vale, si no eres ciego, lo puedes ver, pero si eres sordo, no lo puedes ver.
no lo puedes oír, por lo cual estás en el mismo problema. Entonces siempre habrá algo que se nos escapará. ¿Poder intentarlo? No decimos sí. ¿Es lo que más se tiende? Sí, pero poderlo cubrir del todo sí que no creo que podamos. Y por tanto, y por último, tiene que utilizarse formato reutilizable. ¿Qué significa esto? Lo que suele y a lo que se va al final y a lo más que se tiende, que es el crear un portal de Open Data, es decir, un repositorio donde todo el mundo pudiera adoptar, no solo darte la información, sino que tú la puedas volver a utilizar. Esto significa que nos va a hacer también cambiar el modo de trabajar a todos, en el sentido de que cuando trabajamos tendremos que intentar pues estar generando como si fuéramos bases de datos, de tal manera que pudiéramos adoptar que la información saldrá de un modo sencillo e igual, con el PDF que nunca se quitaría, pero al lado, el que quisiera estudiar el tema pudiera recoger esos datos de esa base de datos, porque a lo mejor te interesa hacer una comparativa y solo quieres un determinado dato, y si no, o estás picando o estás cortando y pegando y no pudieras hacer una mezcla y no poder jugar entre unos datos y otros y hacer combinaciones o estadísticas. Pues bien, ¿qué es lo que establece además el reglamento? Que tendremos que regular nuestras funciones, como habíamos dicho antes, efectivamente lo recoge, y la organización y estructura, que es lo que establece actos de gestión administrativa asimismo que tengan repercusión económica o presupuestaria. Es decir, vamos a publicar las dos cuestiones según nos establece nuestro propio reglamento. ¿Cómo lo hace eso respecto a derecho administrativo? Es decir, organigrama, nos estamos refiriendo en este caso a el organigrama de la administración parlamentaria con sus respectivos servicios, responsables y demás, con perfil. Perfil no significa que haya que poner el currículum. Perfil, pues se dirá, me imagino, pues el nombre de cada uno y lo más que podrás decir es licenciado en Derecho y demás. Ya lo demás creo que entra dentro de la privacidad y de lo que quiera poner cada jefe de servicio. No son altos cargos y no estarían obligados a este tema y tendrían que tener el respeto de lo que quisieran. Otra cosa es, si todos están de acuerdo, todo el mundo tendría el dato incorporado, pero ya eso sería una cuestión porque entraríamos ya en lo que es la organización, ¿no? Y la cuestión lo que es la gestión administrativa que hemos hablado y que ya hemos relatado antes, de contratos, presupuestos y demás. En cuanto a la actividad no sujeta a derecho administrativo, esta deberá sujetarse también a los principios de transparencia de acuerdo con las normas y lo que esté establecido en el reglamento o en normas que lo desarrollen. Y por último, si se establece que la mesa será la que adopte las normas para el desarrollo y que debemos publicar o no, si bien siempre oída la Junta de Portavoces. Y del mismo modo que establecer qué es lo que vamos a publicar, es decir, qué es lo que incluiría el portal de transparencia, vamos a establecer también que cómo pueden acceder a la información, es decir, cómo daríamos acceso a los ciudadanos a una petición o de información que nos diera. O sea, estamos incorporando los dos tipos de transparencia, la pasiva, que sería en este último caso, y la activa, que es la anterior, cuando tenemos el deber de publicar en el portal, que es lo que tenemos que publicar. Pues bien, en cuanto que ha llevado esto que hemos señalado del reglamento a la elaboración de unas normas para que las apruebe la mesa, que podamos aplicar los principios de transparencia, tanto sujeto a derecho administrativo como los no sujetos a derecho administrativo. Ahora en estas líneas lo que les voy a contar más o menos es el borrador de normas, o los principios básicos que tenemos, que no sé si irán mañana o si no irán la próxima semana ya para su aprobación. Y en ellos, en primer lugar, entraremos para tratar lo que es la transparencia pasiva o el derecho de acceso a la información pública. En este caso decimos que todas las personas, por supuesto, tienen derecho a acceder a la información en ejercicio de sus funciones parlamentarias y en la actividad sujeta a derecho administrativo que obre en poder del Parlamento. ¿Se entiende? ¿Qué se entiende por una información pública?
los contenidos de documentos, cualquiera que sea el formato en que se mantengan, que obren el poder del Parlamento y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. ¿Vale? Estamos hablando solamente de la información nuestra. Si hay una información que no fuera del Parlamento, se remitiría, y al señor que la pidiera, se le diría, nosotros no está en nuestro poder, debe dirigirse al otro momento. Y es solamente la generada por nosotros, o la hemos adquirido por el funcionario. Vamos a ver si tenemos unos informes que nos han dado el diputado del Común para la presentación de su informe, pues por supuesto ya es nuestra. ¿Entiendes? En cuanto que ya ha entrado como una iniciativa y es documentación que se tiene. O toda la información que se acompaña, antecedentes, memorias justificativas, informes del Consejo Consultivo y demás, que va a acompañar a una iniciativa legislativa, proyecto de ley, proposición de ley. En ese caso, por supuesto que si la piden, sí. Aparte que debería de estar creada, y tenemos que hacerlo, en un compartimento aparte. Es decir, actualmente cuando tenemos una iniciativa legislativa, están todos los vamos abriendo a través del Ágora cada uno de los apartados o de los pasos que da la iniciativa. Entonces tenemos la entrada del proyecto de ley, y en este caso, cuando entra el proyecto de ley que viene acompañado de antecedentes, efectivamente dentro del sistema está incorporado, porque se escanean completo y se introduce completo. ¿Qué pasa? Que el registro no está abierto al exterior y por lo tanto esa información no se tiene. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que crear un compartimento en el cual pongamos lo que son los dosieres que acompañan, de tal manera que tú en la iniciativa legislativa, cuando quieres, si quieres, te puedes descargar cuáles son los antecedentes, qué informe y demás tiene, además del resto de toda la demás tramitación que se va incorporando según se va tramitando. ¿Qué es lo que establece respecto al derecho de acceso que tenemos en cuanto a lo que es el derecho parlamentario? Pues hay normativa que establece el propio reglamento en cuanto a qué materias se pueden dar o no se pueden dar. Por ejemplo, si una reunión es secreta o está declarada secreta, pues por supuesto que no se tiene entonces unos límites, el propio reglamento, y otro será la normativa parlamentaria la que diga sí, no, y en los límites que entre. ¿Vale? De todos modos, hay que partir que el derecho de acceso aquí también se va a incorporar en la norma, los límites que establecen generales y que ya les han comentado, que es los recogidos en el artículo 14 de la ley 19, y nos referimos ahí a seguridad nacional y todos los demás, y lo que son la protección de derechos personales, ¿no? Que son los artículos 14 igual que el 15. ¿Vale? Además, el derecho de acceso tiene, en este sentido, que es como les decía yo antes, está sujeto en cuanto hay casos que el Parlamento no lo va a permitir, como es el caso de comisiones de investigación o las comisiones de estudio. No significa que una vez que se haya terminado la comisión y haya terminada la investigación, una vez que se eleven a pleno las conclusiones de esa comisión, se conviertan después en público y se les quita el secreto, como ya ha pasado en otras ocasiones. Pero mientras se supone que son secretas en cuanto que son deliberativas y que no habría, pero esas mismas ya las impone el propio reglamento, no en normas que tengamos que testarlas uno. Y por otro lado, lo que les comentaba antes, que sería cuál es la información que está protegida, que son los datos de carácter personal y los límites que establece el artículo 15. Y también hay que reconocer que en el caso de que estuvieran afectados, nos encontraríamos cómo accederíamos a ella el acceso parcial, lo cual es de las situaciones que más problemas puede que nos pueda dar, porque vamos a ver, si es una materia que nos piden y está totalmente protegida, es muy sencillo, simplemente se motiva y no se puede dar y se acabó. ¿Qué es lo que ocurre cuando esté parcialmente protegida o no? Pues hay que decidir cómo se hace. Lo hacemos estilo americano, cuando alguien pedía y te ponían que lo hacen y lo tapan. Pues hay gente que se lo plantea hacerlo así. Hombre, yo creo que quedaría muy feo, ¿no? Tú no puedes mandar, y si estamos partiendo que lo vas a mandar por un correo electrónico, pues tendrías que juntar un eso todo autorizado.
¿Qué es el problema que tienes que encontrarte? Vale, disociamos. Vale, está muy bien, si tú pides una información y puedes quitar los datos personales de esa persona y demás, la podrás dar. Pero, y si es más, llega un momento que ya no sabemos qué es lo que estamos dando, pues hay que justificar por qué. Al final no tendría sentido darlo. Y ahí es donde nos podríamos encontrar con los máximos problemas de cómo podemos redactar ese informe y que además se entienda. Es decir, que tú al ciudadano le digas, no, mire, y no te diga, bueno, usted lo que está poniendo son las excusas típicas, que es lo que nos dirían siempre, ¿no? Entonces es cómo podremos dar forma, porque eso ya se verá caso por caso. Y son de las... no son lagunas, pero sí son de las cuestiones que más nos pueden afectar en ese sentido, en cuanto más complicadas de resolver en cada momento, ¿no? Y por último, ¿qué es lo que establece la norma? La creación de la famosa Oficina de Información, que dependerá de la Secretaría General. En principio estaría dentro, y está prevista que esté en el servicio mío, en el de Asistencia Técnica Administrativa y Publicaciones. Y ahora veremos que primero cómo se solicita la información y después qué funciones tendría esa oficina. Pues bien, el procedimiento de solicitud para el acceso a la información, en cierta forma es un resumen de cualquier, digamos, un procedimiento administrativo normal, y si lo ven y ya se lo han contado, porque todos siguen más o menos lo mismo. La única variación es que algunos te pueden decir que el plazo para resolver son 20 días prorrogables en otro, lo normal, nosotros hemos optado por el mes. Máximo y más que nada porque no sabes si vas a tener mucho, no vas a tener mucho, y al final de cuentas tienes un margen de maniobra que te puede ver afectado, porque no es lo mismo que te pidan en un periodo inhábil una información, salvo que nos toque en agosto y no somos nadie y no sepas cómo vamos a contestar. Y otra cosa es que te coja, por ejemplo, en medio de tramitación de proyecto de presupuestos, con cierres de ejercicio, con un trabajo que va a estar desbordado por todos los servicios de la Cámara, sean administrativos y solo lleven parte de personal, pero es que tienes los mismos porque tienes los permisos de la persona y todos se verían afectados. Entonces, no es la misma situación que tú tengas 20 días, que al final de cuentas corren en nada, que tengas un margen de un mes. Por supuesto, si se pueden resolver en el mismo momento, se van a resolver, y si no necesitan de tal, nunca llegarían a cubrirse el mes. Que, pues como todo procedimiento administrativo, ¿cómo se inicia? Con la solicitud. ¿Cómo se debe presentar esa solicitud? Se podrá presentar por cualquier medio que se quiera, ¿vale? En el que quede constancia de la identidad, de la información que se pide. Tienen que dar una dirección de contacto y, esto es la novedad, lo que se tiende principalmente que sea todo a través de correo electrónico, y por tanto que la comunicación sea electrónica y sea por correo electrónico. Y en su caso, la modalidad, es decir, lo normal es que sea un correo, pero si tú quieres decir no, quiero que me la mandes por papel, por sobre, con copia, con compulsa, pues tendrás que darla de ese modo, porque así sería como ella lo pediría. No es necesario que se motive dicha solicitud, y podrás poner cuáles son los motivos por los que quieres la información, lo cual para la resolución te puede facilitarnos lo mismo. A lo mejor puede ser más delicada, digamos, la información que está pidiendo, comprometida, pero a lo mejor es para una investigación, no es lo mismo que para una cuestión personal que pudiera ser subyacente. Entonces, en ese sentido, pues, si tú dices para qué motivo, pues a lo mejor te puede solucionar más o no en lo que es, o facilitar para la resolución. Por último, la web tendrá que publicar un formulario para poder solicitar ese acceso a información. Es decir, pondremos un modelo de cómo se pide, quién pide y cómo. Causas de inadmisión, pues establecemos las mismas que generalmente pone la ley, y además ha seguido, porque todo lo que estoy diciendo se han seguido los modelos de Congreso, Cortes de Aragón, Asamblea de Madrid y también Andalucía y País Vasco, que en ese sentido están bastante avanzados. Son causas de inadmisión, pues información que esté en curso de elaborarse o de publicación. Es decir, si me estás pidiendo que te dé la ley y la voy a publicar dentro de 2 días, pues te la doy dentro de 2 días.
referidas a información de carácter auxiliar de apoyo. Estamos hablando de un informe o un informe propuesta de un servicio que ayuda a que la mesa adopte si quiero llevar a cabo esta acción o no, pues no es una información que sea de acceso al exterior. Una cosa es ser transparente y otra cosa es que el trabajo normal y lógico que sirve para el funcionamiento salga al exterior, porque no son hechos consumados, sino son informes que van, porque una cosa es el informe propuesta, luego tendría el informe de intervención que se dice que sí se adapta o no. Otra cosa es sacar una información de calidad y clara cuando ya está dotado y tiene cumplido todos los trámites. Si supone actividades que lleven una reelaboración. Vamos a ver, cuando estamos hablando de este tema, nos estamos refiriendo de, no es que recopilo, es que tú me tienes que dar, por ejemplo, si me estás pidiendo, yo qué sé, los viajes del grupo parlamentario de más con cuantías o no sé qué. Una cosa es agrupar unos grupos, poner esto y lo otro, y otra cosa, que me tenga que dar los datos, varios servicios, y otra cosa es que lo que tú me estás pidiendo, yo tenga que dedicar a hacerlo. Es decir, confeccionar una información a base de elaborarla, no reunir y unificar, ¿vale? Porque sería hacer una información nueva. Que además la información solicitada no obre en la cámara y se desconozca quién es el que la tiene. Es decir, si nos piden algo pero no sabemos si es de diputado del común y demás, pues, o del gobierno o no sabes qué consejería, tendremos que motivarlo y decir que no la podemos. Que sean repetitivos, es decir, si tenemos al señor de turno que está, mira, dígame, y cuando le das y vuelve lo mismo, pues podrás decir no, ya hemos respondido y esto se entiende. Y la ley canaria sí lo entendía, que significa obstrucción en el sentido de intentar paralizar lo que es el funcionamiento de la administración y estar atendiendo a el mismo tratamiento. Una cosa es dar información y otra cosa es que lo que nosotros decimos la mosca cojonera que tuviéramos al lado cuando alguien nos da la paliza demasiado, ¿no? Y que afecten a pluralidad de personas y los datos personales pudieran relevarse en ese acceso, ¿vale? Y en ese caso se podría. La tramitación lleva una tramitación normal, es decir, se solicitaría, se recabaría la información y se daría qué pasa. Si no se sale muy claro qué es lo que pide, se le pediría aclaración para que conteste en el plazo de 10 días, se suspendería y entonces procederíamos. ¿Vale? Si afecta a derechos e intereses de demás personas, se les comunicaría a los demás y además a él mismo se le diría para que aleguen si consideran oportuno se les dé o no. Y en el caso de que no, lo que decía antes, si no obra en poder del Parlamento, se le remitirá al que corresponda y en su caso también a la persona que lo ha solicitado. La resolución se notificará al tercero y al solicitante y a los terceros que estuvieran implicados en el plazo de un mes. Si el volumen de la información o la complejidad permitiría ampliarlo por espacio de otro mes. Si lo negamos a resolverlo, es decir, en el sentido de no podemos darte la información, tenemos que motivarlo porque por supuesto estaría sujeto a potestativo y luego contencioso. Y transcurrido el plazo, aplicaría el silencio administrativo en el sentido de que si no se contesta se entiende desestimado. Pues bien, ¿qué es lo fundamental? La creación de la oficina. ¿Qué supone la oficina y qué tendría que hacer la oficina de cara a lo que todo nos afecta y al cambio de mentalidad, que en ese sentido no sé si es que nos tenemos que imbuir de cultura de transparencia, ya no es la de los políticos, sino nosotros propios, porque hay que partir que tenemos que dar la información y que tenemos que facilitarla y cuanto más clara la hagamos, menos vamos a trabajar al final. Y como todo es complementario y todo va a afectar, pues tenemos que partir de que aquí estamos todos en uno y no nos queda otra. Y entonces, en ese sentido, ¿qué tiene que hacer? Recabar y difundir la información a través del portal de transparencia. Mantener actualizado el mapa del portal de transparencia. Para ello, se establecerán qué ritmo de actualización tendrá cada materia, ¿no? Y cada punto que incorporen el portal de transparencia. Por supuesto, cada servicio tendrá que tener un responsable con el que la oficina se comunique para decir, oye, que no me has mandado, que tenemos que actualizar, que tenemos de tal, y no vamos a hablar con cualquiera que sea. Lo normal es que en cada servicio de la administración tenga un encargado de, vale, todo lo que nosotros hacemos y que puede ser susceptible de publicación lo tengo que remitir
para la oficina de información. Pues por si está incompleto, por si falta algo, por ejemplo, un contrato está subido, pero se ha olvidado de poner que tiene prórroga. Oye, que te falta subir que tiene la prórroga. Dar tramitación a las solicitudes de acceso y dar respuesta a la información cuando sea inmediata y esté publicada en la web. En este sentido, además, lo podrá hacer telefónicamente cuando haya, y en eso hay que plantearse, porque incluso el otro día preparando esto estaba mirando el Congreso, y el Congreso tiene una estadística porque hay que publicar también el nivel de atención que llevamos, es decir, cuántas personas nos han solicitado información. Eso también implica y varía la actuación de todos los servicios, porque muchas veces desde la propia consejería, si piden algo, se contesta por algún servicio que te promueven, damos la contestación. Si hacemos eso, que es una decisión que se tiene que adoptar, no costaría que se han dado respuesta a todas esas informaciones, si no entran por un canal. Entonces, eso también nos lleva, porque es planteamiento de cambio en muchos aspectos, en cuestiones sencillas que siempre hemos hecho, pero no. Y hay que ver cómo se pueden controlar las llamadas, por ejemplo, de atención al público, que se sepan cuántas se han tenido. El Parlamento, y eso por ti, Fran, el Parlamento el Congreso las publica. Publica cuántas entran por correo, cuántas entran por correo electrónico, cuántas tiene presenciales y cuántas se responden telefónicamente. Por lo tanto, estamos hablando de que habría que centralizar, tener claro, esa persona es la que va a recibir, esa persona es la que va a remitir la información al servicio que esté afectado para que la pueda recabar y poderla responder, que el canal sería siempre el mismo, y tendría que ser una especie de registro. No significa un registro como el que tenemos lo otro, porque si estamos hablando de un registro electrónico o te están haciendo la pregunta por teléfono, pues por supuesto no vamos a tener los números de registro como tenemos en el registro ordinario, sino sería una especie de ¿no? Digamos que creamos iniciativas, ¿no? Por cada solicitud, pues le das un número a esa, y es el registro, digamos, que tendría el propia unidad, ¿vale? Y la cual tendría como tu expediente. Tú entras, tú sales, sabes cuándo ha entrado, cuándo demás, te quedas con los reportes o el control necesario que se cree para esa base de datos para poderlos controlar. Y lo que tendríamos que publicar en esa web también no va a ser solo lo que es cuántas nos han entrado, cuántas hemos contestado, sino incluso debemos de publicar lo que es las contestaciones y las resoluciones de recursos y demás, en caso que hubiera negativa, para que pudiera estar de cara al público todo lo que se ha hecho en cuanto a atención. Asimismo, hay una serie de preguntas que son típicas, que siempre se hacen, como por ejemplo, y en el Congreso estuve mirando y tenían pues por lo típico, ¿cómo puedo ir a ver el pleno? ¿Cómo puedo conseguir una copia de tal? No puedo acceder, y entonces serán pues cuestiones, o tanto decir, no, mire, eso entrando por esto se encuentra de este apartado, y lo puede encontrar en la página web, o tiene que presentar un escrito de más. Y luego están las comunes, que serán las primeras que nos van a presentar, que son las de, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con el sueldo de un señor diputado? Pues, en ese caso, cuando ya se tengan varias, una cosa es el concreto, el general, pues, por ejemplo, el Congreso responde simplemente, pues, el sueldo bruto de un diputado es de tanto, al que habrá que adoptar las dietas y asistencias por pertenecer a tal y tal y cual. ¿Vale? Entonces, ese tipo, cuando te han entrado 3 seguidas, pues se generarán y se publicarán como las preguntas más comunes que tengan, para evitar así el tener que estar repitiéndolo. ¿Cómo contestamos? Preferentemente por vía electrónica, siempre que se permita, y salvo que nos pidan otra cosa a lo contrario. Toda la solicitud de información será gratuita, ¿vale? Y si está publicado, ¿vale? No remitimos la publicación, remitimos un enlace y simplemente decimos, ¿lo puede ver? Lo puede ver aquí. Por supuesto, ¿cómo termina el procedimiento? Como todo, contra la negativa, puedes presentar un recurso administrativo
ante la mesa potestativo al contencioso. Se pondrá en el plazo de un mes desde el siguiente a la notificación o aquel en que se produzcan los efectos del silencio, porque si no contestamos en 3 meses afectaría también el silencio. Y el próximo plazo para resolver es 3 meses de presentado. Y si no, tenemos el supuesto de que se entiende desistido. Las resoluciones de mesa también se deben de publicar. Y por último, la definitiva es la de resolución del contencioso. Pues bueno, la última parte, que sería la publicidad activa. ¿Qué significa esto? La página web. La información cuyo conocimiento para garantizar que podemos ver en la web. Dicha información se publicará de forma periódica y actualizada. A ver, no es lo mismo publicar un contrato, que lo normal es que se actualice desde que se celebra el contrato, es decir, desde que hay acuerdo de mesa de adjudicación, es normal que se publique. En cambio, una ejecución presupuestaria se haga trimestralmente. Asistencias de diputados, no vas a poner a cada reunión, una cosa es lo que tengas, otra cosa es el extracto de cuántas asistencias ha tenido cada diputado a cada una de las reuniones, se haga, pues, será decisión, puede ser trimestral, puede ser por periodo de sesiones, puede ser anual, que son ese tipo de decisiones que se tendrán que poner de cómo actualizamos cada una de las parcelas que entran. Hay unas que son muy comunes, por ejemplo, las iniciativas no hay problema porque esas se actualizan con cada trámite que dé, porque se generan automáticamente. Y otra cosa son las que tenemos que generar. Si es verdad que hay que controlar que no se nos escape ninguno de los pasos que damos, en las que no son, digamos, que cantan y saltan por ellas mismas al sistema. Vale, por ejemplo, en el mismo proceso que hemos estado en medio del concurso, que hubiera que publicar todos los trámites en el portal. Pues, relación de aprobados del primer examen, del segundo, pues tenemos en cuenta de que no se nos olvide uno de los trámites, ¿vale? Porque como publicas en el tablón, lo das por hecho. Esos son los problemas de los que no se generan automáticos, sino que hasta que no tengamos esa cultura y nos convenzamos de que tenemos que hacerlo, se nos pueden escapar, ¿vale? Principios básicos, los de siempre. Accesibilidad, que sea comprensible, claro, que es de común. Vamos a ver, actualmente hemos subido prácticamente todo lo del portal a través de transponer artículos del reglamento. Eso no es del todo correcto si queremos ponerlo en un lenguaje comprensible para todos. Habrá que redactarlo en el sentido más sencillo, sobre todo lo que son las partes partes fijas de decir qué contiene un presupuesto, porque son estas principales partidas. Ese texto que deberíamos de explicar para aclarar qué es lo que estamos publicando, hay que intentarlo hacer lo más comprensible posible, aparte de accesible a lo que hemos hablado de la discapacidad y demás. Interoperabilidad, todo lo que tengamos introducido en la web debemos que permita poderlo conectar y poderlo jugar y operar con ello. Es decir, actualmente, si conoces y la trabajas, sobre todo en la parte parlamentaria, puedes sacar las estadísticas que quieras hacer. Otra cosa es que no lo conozcas, y nosotros que estuvimos en ello trabajando, y ahí tengo que nombrar al pobre Marcos, que ya no está, que es uno de los becarios que tenía, que estaba haciendo la memoria, hizo virguería de con qué mezclo y de dónde saco información para poderlo sacar. ¿Se puede? Sí, pero hay que ponerlo que no tengamos que conocerlo tanto, sino que el que no lo conozca lo pueda hacer, porque eso sí es verdad, hay por cantidad y calidad de datos tenemos mucho. Otra cosa es cómo los vendemos, que es el problema, y la reutilización. ¿Qué supone la reutilización? Pues que se pueden utilizar, como decíamos antes, en otros formatos y se suban pues bien XML o VSC, es el más conocido y demás. Pues bueno, portal de transparencia. Ya decíamos que las normas del Parlamento también deben de establecer qué se publica en el portal. Tenemos que tener una base legal para ello. Y en las normas debe de tener un contenido mínimo. En principio se habla que se contengan estos, digamos, yo los llamo cajetines, no es que se vayan a publicar de esta forma, ¿no? Pero para agrupar las materias debe de constar la normativa básica que tenemos, la información económica, presupuestaria y contractual, y dentro de ella clasificar pues presupuestos, contratación, convenios, lo que son las subvenciones, tanto las ayudas públicas como las a grupos, los gastos de viaje o el patrimonio intercambial. La función institucional, es decir, funciones, órganos del Parlamento, los diputados, grupos, la administración parlamentaria, las iniciativas y el Parlamento en directo. El acceso a la información y ciudadanía, lo que hemos hablado antes. Información que hay sobre la página
el acceso a la información, la oficina, las consultas más habituales, el Parlamento y demás. Participación ciudadana, que es lo más atrasado que, digamos, tenemos actualmente, porque es lo más complicado y demás, y en principio se va a colgar lo que está, digamos, formalizado y que sería la iniciativa legislativa popular, serían las preguntas de iniciativa popular, el derecho de petición y lo que tenemos ahora, que luego tendrán un pantallazo, que es escriba un diputado. Y por último, datos abiertos, que en principio está vacío porque es lo que, digamos, nosotros incorporaríamos con el tiempo, cuando pongamos ese repositorio de cómo podemos y hagamos publicaciones periódicas de decir, hemos incorporado a la Open Data los datos de este tema. Puede usted buscar los datos de este tema, ¿vale? Pero esos serían de los pasos que tenemos. Una cosa es lo que tenemos y otra cosa es lo que tenemos ahora. Pues bien, normativa básica que habría que atender. Por supuesto, el reglamento del Parlamento, las normas, que son las de transparencia, la ley canaria y la ley a nivel estatal. Normativa institucional, no puedes tener una normativa en la cual no tengas ni el estatuto, ni la Constitución, ni la ley electoral. Normativa administrativa, no solamente serían las normas de gobierno, habría las normas de derecho al acceso a la información, la normativa y acuerdos en materia de personal, convenios colectivos, de todo lo que tuviéramos, y toda la normativa esa se iría incorporando. Analizando cada uno de ellos, tenemos la información institucional. ¿Qué pondríamos en las funciones? Primero, tendríamos que dividir, es decir, que es contar qué es el Parlamento y luego dividirlo. Dividir en cuáles son las funciones básicas de un Parlamento, pues la función legislativa, la función de control y la de impulso. ¿Cuál es lo que tenemos en legislativa? Esto ya son tendencias y son las cosas que tenemos que desarrollar, es decir, actualmente esto lo tenemos que agrupar dentro de todo esto en el portal, ¿no? Al margen de lo que estuviera. ¿Qué tenemos con la función legislativa? Pues tú al explicar la función legislativa puedes quedar en decir cómo es y qué tipos de procedimientos puedes llevarlo, o puedes hacer enlace directamente ahí a lo que son los proyectos de ley y proposiciones de ley. Tienen las dos variantes. Es lo mismo. La función de control, tú puedes explicar cuáles son las funciones de control, decir que serían las preguntas, comparecencia y demás. O bien puedes añadir que tengas el enlace a buscar ese tipo de iniciativa. Y lo mismo ocurre con lo de impulso. En segundo lugar, tendríamos que tener los órganos de la Cámara. ¿Cuáles son? La presidencia. Ahí, presidencia decidirá qué es lo que quiere poner. El mínimo tiene que ser las funciones, como es elegido el presidente y demás. Otra cosa es si quiere poner su agenda, si quiere ya la apertura que quiera darle, igual que lo que ocurra después con la mesa y demás. Ya son decisiones que son más de ellos. Pero el mínimo que nosotros tendremos que poner es en todo cuál es la composición, el funcionamiento, cuántos son cuando tienen las sesiones, es decir, calendario de actividades y demás, para que podamos revisar. Y en las comisiones, una composición, que es lo que estamos hablando, que sean interoperativos y demás. Cuando ustedes entran actualmente en una comisión, por ejemplo, y van a la composición, te aparecen todos los diputados. Si tú pinchas en el diputado, te vas a la página del diputado. Y ya dentro de la página del diputado, en su caso, como lo tenemos debajo, tendrás que poner unas cuestiones que son obligatorias, porque lo exige el reglamento, y esas obligaciones, por ejemplo, sería lo que es, digamos, incorporado dentro de lo que yo he puesto ficha de diputado, porque tendría que tener la agenda y carrera profesional, es decir, su perfil, tendría que tener las asistencias, que son obligatorias y que no las hemos publicado nunca, a pesar que deberían de haberse publicado en el boletín del Parlamento, las iniciativas presentadas por cada diputado, que sí constan, si ustedes entran actualmente ven, pues, y las estadísticas. Estadísticas que entendemos por estadísticas pueden ser no solo de asistencia, pueden ser estadísticas de en cuántas iniciativas de este tipo has entrado, de cuántas has participado directamente, cuáles son presentadas directamente por ti o cuáles son a instancia tuya. Y son distintos tipos. ¿Qué pasa? Eso lo puedes controlar y puedes. ¿Por qué lo tenemos que hacer interpretativo? Porque tienen que poderlo conectar de todos los modos. Esta ficha la puedes completar y ahí es lo que hablamos de lo que es la tendencia que quiera políticamente. Tú pones su régimen económico y el régimen económico lo puedes poner como retribuciones que cobra un diputado, los cargos generales, o tú puedes ir diputado a diputado. No llegar al extremo, por ejemplo, Aragón, que pone efectivamente su nómina bruta y retenciones, sueldo completo, incluso tienen publicada hasta lo que tienen por seguros y demás.
Si no quieres llegar a ese nivel de tanto, puedes llegar, o simplemente como hace el Congreso, de definir cuáles son los sueldos que tiene cada uno y punto. Y tú pones ahí la asistencia, o puedes llegar a un extremo de más, de decir, yo te pongo que fulanito es diputado por La Palma y entonces su asistencia es de tanto, su sueldo porque es un diputado raso es de tanto y demás, ¿vale? Y ya tendrías tú que publicar calcular lo que fueran las asistencias y demás. ¿Qué pasa? Y lo nombro adrede, por eso he nombrado este tema, porque hay dos cosas. También nos dice la transparencia, no podemos ser opacos, tenemos que dar una información clara. En algún lugar, cuando nosotros publicamos lo que recibe un diputado, debería de aclararse que usted por dieta y asistencia recibe tanto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y está muy bien, es decir, tú vas a la asistencia del diputado y te dice qué actividad ha realizado, a cuántas reuniones ha asistido. Pero si hay un pleno y hay una mesa, si hay una mesa y una junta de portavoces, esa asistencia como saben, no se convierten en dietas de 2 reuniones. Porque solo cuando hay 2 reuniones se cobra con una y la que más se cobra. Entonces, esa información, para que sea clara, tú lo tienes que aclarar. Si no, lo que ellos van a intervenir, dice, vale, tú vas y dices, ¿cómo? Este señor tiene asistencia, las asistencias por pleno son por día. Entonces, es decir, vale, tienes 2 días, más no sé cuántas comisiones, más no sé cuántas, no. Entonces, eso debemos de aclarar. Ahí es en lo que se dice que está todos integrados y demás. No es lo mismo dar la información de esto se cobra por dieta, sino, y se aclara, oiga, que las dietas son por este motivo. Es por poner un supuesto de los más sencillos. Declaraciones de bienes, correcto, tienen que estar publicadas, vale. En el momento de publicar también tenemos que estar ojo avisor, y aunque se le recomiende, antes de poder publicar esa información, debemos verificar que no hayan introducido algún dato personal, por ejemplo, una dirección o demás, que no tiene. Una cosa es decir cuánto tengo, pues lo que tengo, y otra cosa es dónde lo tengo, que no tiene por qué estar publicado. En cuanto a los grupos, pues sería lo mismo. Ahí tendrían grupos parlamentarios, la composición, funciones y los datos de contacto. ¿Qué sería lo lógico o lo deseable? Pues los grupos tienen personal a su servicio, que no es personal del Parlamento. Debería de estar también relacionado dentro del grupo. Primero, empezando por datos de contacto, que hacen un trabajo que muchas veces ni siquiera tú lo sabes y dices quién es la que está en el grupo, quién es el que no está. Pero deberían, igual que nosotros nos ponemos y nos retratamos, el grupo debería en ese sentido también ponerlo. En cuanto a lo que es administración parlamentaria, lo que hemos dicho, un organigrama con la identificación del responsable de cada puesto y de los servicios y unidades. Cuáles son las funciones que realiza cada servicio, la Secretaría General, la normativa, es decir, lo que es el estatuto, normas, la plantilla orgánica, que con eso damos nosotros publicidad a las retribuciones nuestras, oferta pública de empleo, cualquier concurso que se realice, y en el cargo de retribuciones de los cargos nombrados por la mesa. Es decir, se supone que de perfil podría ser separado, pues ahí estaría el personal eventual o personal de confianza, que ahí sí te exige que debe tener, y ahí por ejemplo tenemos que cambiar. El Parlamento nunca ha tenido un organigrama o digamos una RPT de personal eventual, ¿vale? Y en este caso sí la tenemos que poner. A ver, la publicación no es ponerle, estaríamos en el mismo caso que en el nuestro, por eso le he dicho en tipo RPT. Es decir, tienes que decir, pues vale, hay 4 personas o 6 personas de oficina presupuestaria, hay tantos secretarios de mesa o lo que sea, y el sueldo sería lo mismo para nosotros, nivel tal, exactamente lo mismo, ¿vale? No es decir que estos señores se digan tienen que curar, no estamos hablando en ese tema. Iniciativas parlamentarias, por supuesto, aparte que está, por ejemplo, este campo de iniciativas parlamentarias no va a estar solo en el portal,
Por supuesto, el Ágora tiene que estar abierto siempre y va a ser fundamental porque las iniciativas están las iniciativas. Otra cosa es que el que quiera entrar por el portal sabe que va a encontrar todos estos cauces, pero son simplemente enlaces a lo exterior. Y vuelves a ello, en ello estará el buscador completo de iniciativas, como está hasta ahora, y la documentación complementaria de iniciativas legislativas, que fue lo que comenté antes. Y la televisión, emisión en directo y demás. La presupuestaria, saben lo que es, y ahora lo que les iba, porque estoy viendo que son las 10 menos 20, y la hora se pasó. Esto es lo que les estaba diciendo que tenemos publicado. Como ven, están las retribuciones, actualmente son los acuerdos de mesa. Esto realmente no es tan claro. Vale, aquí hay que cambiarlo. ¿Y qué es lo que hay que poner? Pues hay que redactar un texto en el que se diga, pues vale, según los acuerdos, según se adoptó en las reuniones de tal, y no se ha modificado, si no se ha modificado en años, como ocurre con las subvenciones, y que siguen siendo las mismas que se tenían, se da una tanto porque es una por diputado, porque es una además, no poner, porque el de la calle igual no entiende el término que nosotros estamos empleando, y hacer una redacción más sencilla, ¿vale? Y entonces se hace un esquema realmente de lo que hay. Por ejemplo, si vemos el caso de las subvenciones a grupos, encima ustedes ven en la parte de arriba como si te dice el grupo cuál número de diputados tiene, cuál es la subvención fija y cuál es la subvención variable. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que hemos puesto arriba de subvención fija del grupo por mes es tanto, subvención variable diputado por mes es tanto, y la subvención por contratación de personal por grupo al mes. Que a lo mejor la subvención variable mes, pues tendremos que explicarlo, que el que lo ve no sabe, si no conoce el tema no sabe de lo que estamos hablando. A eso es a lo que me refiero. La información actualmente sí está. ¿Qué tenemos? Pues mejorarla, ¿entiendes? De hacerla más accesible y más clara. En esto tendríamos, y eso ya digamos es personal mío, en cuanto que tendríamos que tender todos, y ahí deberíamos implicarnos todos y todos los servicios por intentar simplificar, homogeneizar y que fuera más sencillo para todos el poder adaptarlos. Es decir, si nosotros queremos hacer que la información sea reutilizable, no podemos estar trabajando cuando tenemos un manual corporativo, por ejemplo, y no lo seguimos, y cada servicio funciona a su modo. No, nos tenemos que convencer que tenemos que dar, porque nos va a costar menos, porque si no vamos a tener que trabajar después más para poderlo adaptar. Si tenemos que dar información que esté en un archivo, el archivo tiene que estar perfectamente controlado y perfectamente regulado. No es un control que solamente está claro, por ejemplo, en Ágora. Lo único que todo el mundo, y en eso lo puedo asegurar, ustedes revisen y podrán encontrar, más o menos, es lo único que está estructurado, lo que es la iniciativa legislativa. Pero ¿cuánto queda fuera? Y tiene fallos, ¿vale? Tenemos problemas de, por ejemplo, una pregunta de iniciativa popular, una vez que es asumida, muere en Ágora por un lado, y no se ha hecho la conexión que se ha convertido en la famosa pregunta de Cristina, ¿no? ¿Vale? No se dice cómo se convirtió en tal. Si tú lo sabes, podrás buscarlo, pero si no, no. Entonces, esas cosas son pequeños detalles, vale, pero que los tenemos que intentar ir paliando, y por eso digo, es cultura de transparencia nuestra, ya no estamos hablando política, es cultura de nos tenemos que ahorrar lo que sea. En todos los campos, si facilitamos una información, si presentas una instancia, aunque esas estén protegidas, porque no se pondrá, pero si nos convencemos de que cuando presentamos algo, lo tenemos concreto y está perfectamente claro, no tendremos el problema de volverlo a tocar. Esa información ya va a estar. Pero si no hacemos el tema, nos vamos a volver locos, pero cuando nos pidan, cuando no nos pidan, e incluso porque vamos a trabajar el triple. Y señores, una cosa es que cada vez pues nos ponemos más, vamos a ser más modernos, vamos a meter más medios e intentar conectar todo y sigamos trabajando del mismo modo. O sea, no conseguiríamos solucionar el gordo del asunto. Y por último, lo único que queda por decirles es el campo, porque este cuadro sí me gustaría que lo vieran, porque son las cosas nuevas e interesantes que tendría la transparencia.
Y por ejemplo, eso es un cuadro que encontré, que la última tendencia es lo que he dicho antes, lo menos desarrollado que tenemos es la participación ciudadana. ¿Qué significa la participación ciudadana? Hay una que está formalizada, que es lo que yo les decía, la iniciativa legislativa popular. Si bien habría que adaptarla, esa ley es del 86, está caducada en lo demás, habría que proceder a una modernización. La iniciativa legislativa popular, la pregunta, que sí se da, pero hay que venderla. A ver, no podemos hacer una participación si no vendemos que se puede hacer, sería absurdo. Las comparecencias en proyectos de ley, cuando se hacen, son muy pocas las que se generan. En otros parlamentos sí intervienen más cuando están en la tramitación de un proyecto y se piden que aparezcan comparecientes y que den, pues ya por grupos de presión o lo demás, que participen más. Esa documentación que esos señores aportan cuando vienen, se deben de incorporar. Es información que facilita y permite dar mayor transparencia y mayor publicidad a todo. Y lo mismo pasa con las comisiones de estudio, que es donde más se genera, que es cuando hay reuniones con 20.000 especialistas. Vamos a ver, esa información se queda. Si bien, señores, nos tenemos acostumbrados a otra cosa que nos olvidamos, yo no, pero ¿cuántas conferencias se están dando, por ejemplo, en esta sede? ¿Alguno que prepara un acto institucional, aparte del problema de lo que digo que estamos todos conectados? Vamos a ver, José Ignacio el lunes, Nacho cuando estaba dando, nadie del diputado del común que estuviera en La Palma podía saber quién era. ¿Por qué? Porque quien da de alta para que al estar en streaming estén los datos, se los tienen que facilitar. Si el listado de los ponentes no está, el servicio no los puede incorporar. Y por supuesto van a salir por desconocidos, porque no se puede meter manual, porque es una base de datos. Eso es a lo que me refiero. O cambiamos pensamiento, y que aquí está implicado todo el mundo, o no se puede. Y el que viene a dar una conferencia, si yo la publico en streaming, lo normal es que pudiera poner la aportación, o bien las transparencias o lo demás, incorporadas. Hombre, para ello tienes que presentar, hacer firmar, presentar un escrito en el decir que cede la información que has dado o la conferencia que has dado, porque puede estar protegida, porque es trabajo propio y estamos hablando de propiedad intelectual. Eso nunca lo tenemos en cuenta, y el problema es que estamos haciendo tantas cosas que no nos damos en cuenta, que es lo que nos tenemos que convencer. Y si quieres ser transparente, tienes que tener también que actuar con calidad. Y jolín, que somos buenísimos, pero es que tenemos que ser mejores. Es que podemos ser sin ningún problema de miedo. ¿Por qué? Pero si es solamente decir, joder, si yo pongo esto, no me dirán que no queda más bonito que tú tengas una conferencia como vino cuando vino el fiscal y que dio una conferencia por transparencia y al final de poder bajar el vídeo tenga su PowerPoint porque tú lo has seguido y lo tienes al lado. Eso no cuesta nada. Muchas fundaciones lo tienen. ¿Por qué no trabajamos en esa línea? ¿Por qué no participamos? A lo mejor es una locura, pero una modificación de normas de gobierno anterior, pues podríamos plantearlo, lo digo por ser interna en casa, ¿no? No pongo en esos demás. Pues a lo mejor sería una idea que en la próxima modificación de esa abriéramos esa iniciativa a los funcionarios y creáramos una especie de foro por hacer una prueba o un ensayo interno. O te lo pongo más sencillo, el reglamento de ayuda. Los problemas que vamos a tener con las ayudas de estudio, que se supone que no está claro de cómo se regula y demás. Pues a lo mejor, si hiciéramos un foro de tal, cada uno podría introducir cuál es la casuística que tiene, que a lo mejor se puede solucionar al regular la norma. En eso, que es lo que estamos tendiendo, digamos, al exterior, pues si nos lo aplicáramos en el nuestro, te puedo asegurar que nos quitaríamos una cantidad de trabajo tremenda. Y es a lo que voy. ¿Qué es lo que tiene bonito esto? Vale, las vías formalizadas. ¿Por qué es la de impulso que tiene Galicia? Porque Galicia ha creado una iniciativa de PNL, si bien, y las tiene reguladas en el reglamento, que se pueden presentar a instancia de ciudadanos. Eso sí, les exige un número determinado de firmas y tal, para presentarlo. Pues vale. Todos estos proyectos, pues, a lo mejor son interesantes y es una vía que podríamos tener y que se incorporarían. Uno, el reglamento porque son formalizadas. Y las que te estoy hablando, que son las informales. Que es lo que he dicho yo, abrir un foro de... el que acabo de comentar, que lo he hecho en cierta forma, en plan cómico, porque estamos aquí entre todos, ¿no? Pero si estamos debatiendo cualquier proyecto de ley, pues se puede
sacar a la calle para que se opine. Si bien es verdad, tienes que implicar, hay que vender. Es decir, ¿quiere usted participar? Y segundo, no puedes cansar. Si tú tienes un foro continuo todo el día abierto, nadie te va a hablar, se va a cansar del tema y no van a entrar en el tema. Lo tienes que hacer con determinados asuntos que sean puntuales. Por eso he nombrado lo que he nombrado nuestro. Es decir, a nosotros te tocan lo que son las normas y todos decimos, ¿cómo? ¿Vale? Pues, si eso lo haces, pues con la de turismo sí, porque afecta pues una ley que pueda ser fundamental para la gente, pues sí podrás. Pero si lo tienes continuamente abierto, pues no. Van a intervenir los 3 que siempre van a intervenir, pero de resto... Pero bueno, ya lo dejo porque si no, no terminamos. Por lo menos que creo que de visión más o menos les haya servido lo que se pretende hacer con el portal, que queda mucho por hacer. Y sobre todo eso, que nos tenemos que implicar todos.